¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su video de clase. En este caso, vamos a trabajar un poquito con lo que es la teoría. Durante videos anteriores ya estuvimos trabajando con lo que eran los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. Vimos con qué se medían, cómo se miden, con qué y cómo. Con qué se mide y cómo se mide. También vimos las unidades de medida, que son los volts, amperes y los ohms. Pero no hemos trabajado con lo que es la parte teórica, o sea, cómo puedo obtener estos valores por medio de la teoría. En este caso, introducimos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que nos explica cómo es el comportamiento de estas tres magnitudes en un circuito eléctrico. Viéndolo aquí directamente con la fórmula, el voltaje es el producto de la intensidad por la resistencia, ¿sí? Ahora, como estamos mostrando aquí en esa lista, tenemos que la B, pues es de voltaje, se considera esta magnitud con la unidad de medida, bueno, su unidad de volts. La I es la intensidad o corriente eléctrica y su unidad son los amperes simbolizados con una A. La resistencia es la R y la resistencia eléctrica y su unidad de medida son los ohms, simbolizada con la palabra ohms o con el símbolo de la omega, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovechamos esta ley de Ohm, esta fórmula que nos está mostrando aquí el buen señor Ohm, para obtener los distintos valores de un circuito? Para eso vamos a valernos de una fórmula, un shout out a la página todamateria.com. Me gustó mucho el escrito y esta imagen de, de la ley de Ohm. Ahí se las dejaré en la descripción. Este triángulo o esta forma de interpretar la ecuación nos permite realizar un despeje y poder hacer los despejes e igualaciones necesarias para obtener cómo sería la representación si quisiera yo intensidad, si yo quisiera resistencia o ya tengo aquí si yo quisiera voltaje, ¿sí? Un- a mí en lo personal, me lo enseñó una maestra que respeto mucho, se llama Valverde en la prepa, este, de cuando yo estaba en el Conalep, no chistes del Conalep aparte, este, estaba muy padre porque este triángulo sirve para realmente despejar cualquier fórmula que pueda ser acomodada en el mismo, ¿sí? En este caso, siempre es de lo que son tres elementos y que sean de preferencia, pues la multiplicación que el resultado sea la multiplicación de otros dos. Si es una división, sí se puede acomodar, pero se acomoda de una manera diferente. Entonces vamos a enfocarnos directamente en esta estructura, ¿sí? Si se fijan, si ustedes tuvieran esta fórmula o una similar y quisieran acomodarla en este triángulo para realizar despejes, tienen que considerar que el resultado, la B en este caso, va en la parte de arriba. Y los dos elementos que se multiplican, al ser dos incógnitas al mismo nivel, que están multiplicando, se ponen en la parte de abajo, no importa tanto el lado donde se pongan. La maestra Valverde nos decía mucho la frase para recordarlo, Victoria Reina de Inglaterra, que era la manera de recordar la ley de Ohm. No, ahora que lo pienso, no sé por qué, si la R normalmente la ponen al último, pero vamos a hacer, yo no voy a ponerme a dudar a la maestra Valverde, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es nuestro triángulo. Aquí en este caso tenemos en el primer ejemplo cómo se visualiza la ecuación desde el lado del voltaje. ¿Cómo interpretan este triángulo? Ustedes tienen que ver el resto del triángulo en función de lo que quieren obtener. Y vamos a partir de eso con lo que son las letras rojas. Si ustedes quieren enfocarse en el voltaje que está en la parte de arriba, tenemos que ver el resto del triángulo, que es los dos elementos en la parte de abajo. Dos incógnitas pegadas. En álgebra sabemos que simboliza una multiplicación, aunque no tengan el símbolo
de una X o un asterisco para mostrarnos la multiplicación. Dos letras juntas se están multiplicando. Eso es lo que nos muestra el primer triángulo, ¿sí? Al quitar de la ecuación, bueno, quitar del concepto la punta, que es donde está la B, nos queda la I al mismo nivel que la R y eso nos hace una multiplicación. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera obtener corriente? ¿Sí? Tengo que visualizar el triángulo con respecto a la esquina inferior izquierda. Eso, ¿qué nos deja del resto del triángulo? Nos deja el voltaje arriba, ¿eh? El voltaje arriba y la resistencia abajo. Si ustedes tienen una constante arriba y una constante abajo, en álgebra, pues normalmente eso nos está representando una división, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, la intensidad de un circuito es la división entre el voltaje y la resistencia, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de que quisiéramos interpretar el triángulo con respecto a la resistencia. Si, como vemos en el último ejemplo, si contemplamos la resistencia del otro lado, tenemos lo que es el voltaje en la parte de arriba y tenemos la intensidad abajo. Dicho de otra manera, la resistencia del circuito sería el voltaje entre la intensidad. Así es como podríamos despejar la ecuación con este triángulo, ¿sí? Si se fijan, para obtener algunos de los valores de esta triada de constantes físicas, necesitamos tener al menos dos, ¿sí? O manera de obtener esas dos, ¿sí? Spoiler de futuros videos con la ley de Watt. Tenemos que tener manera de obtener al menos dos valores para, con la ley de Ohm, obtener el tercero. Vamos a valernos un poco de lo que es nuestro amigo el simulador del Tinkercad para hacer un ejemplo. En este caso, para nuestro primer ejemplo, vamos a plantear el siguiente escenario. Sigo teniendo de simulaciones anteriores mi fuente de 5 volts. Entonces tengo un voltaje en mi circuito de 5 volts. Y tenemos aquí nuestra siempre confiable resistencia de 100 ohms, café negro, café, ¿sí? Café 1, negro 0 por mol 10, multiplicado por 10 a la 1 por 100, nos da 100, ¿sí? Entonces seguimos teniendo una resistencia de 100, ¿qué? Ohms, ¿sí? Aquí es donde, ¿cuál será nuestra incógnita o cuál es lo que nos interesa saber? Pues lo que nos interesa es saber el valor de intensidad en este pequeño ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo obtendríamos? Vamos a regresarnos a nuestro triángulo, ¿sí? Si yo analizo mi triángulo, yo sé que la intensidad es igual a el voltaje entre resistencia, porque están en niveles diferentes, el voltaje está arriba, está por encima de la resistencia, es una división. Eso yo lo transporto a que la ecuación me quedaría de esta manera. Déjenme, me pego acá de la pestañita. Esto, ¿sí? Sí. Aquí tendría lo que es que mi intensidad es voltaje entre resistencia, pero no sé escribir y lo estoy escribiendo mal. Vale. ¿Sí? Esa sería la ecuación para yo obtener mi intensidad. Vamos a reemplazar valores en la ecuación para pues, darle sentido a lo que estamos diciendo. Tenemos 5 volts entre 100. Vamos a llevarnos este simbolito. 5 volts entre 100 ohms. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la resultado? Aquí sacamos nuestra calculadora. Spoiler. Tenemos 5 entre 100. Y nos daría un resultado de, no sé,
0.05 amperes o 50 miliamperes. Ese será mi resultado. Vamos a dar aquí unos enter para que se lo suba. Aquí entonces me daría que es 0.05 amperes o 50 miliamperes. ¿Sí? Vamos a valernos de lo que es el simulador del Tinkercad para comprobarlo. Voy a iniciar aquí la simulación y si se fijan, me da un resultado de 50 miliamperes en la fuente. Voy a comprobarlo con mi multímetro. Voy a abrir el circuito, en este caso voy a abrir lo que es el puente en vez de la resistencia. Al final del día pues sigo abriendo el mismo punto. Voy a poner mi punta negra en mi resistencia. Voy a ponerla aquí, ¿no? Para que no se vea visualmente separado. Voy a traerme el puente para acá. Y voy a poner mi... Sí, si tienen la duda, mi cámara está invertida, por eso para voltear para la izquierda, también volteando a la derecha. Este, pero si se fijan, tenemos lo que es la energía del positivo, sale, llega a lo que es la línea del rojo del proto, baja por el azul, sube por la punta roja. Una vez que sube por la punta roja, llega a la terminal, va a pasar la corriente por el multímetro, baja por el cable negro, pasa por la resistencia, va a bajar al cablecito azul y de aquí a tierra de la fuente. Vamos a comprobarlo también. Le voy a dar aquí a la simulación y nuestro multímetro nos confirma que son 50 miliamperes. ¿Sí? Así es como nosotros obtendríamos lo que es el valor de intensidad de un circuito. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero ahora vamos a obtener lo que es la resistencia. En este ejemplo 2, el valor que yo tengo, sigo teniendo mi fuente de 5 volts, pero lo que yo ahora no tengo es mi resistencia. Pero sí tengo el dato de una intensidad de 0.12 amperes, de 0.12 amperes o en su efecto, espérame, 120 miliamperes. ¿Sí? Eso es lo que sí tengo. Ahora, ya tengo esos datos. Bien, antes de empezar con la ecuación, vamos a plantear la primera duda. Profe, tengo los miliamperes, ¿puedo utilizar los 120 miliamperes o es obligatorio hacerlo en unidades absolutas? Disculpen, un pequeño corte. Entonces, bien la pregunta, ¿necesito hacerlo con lo que son las variables, eh, válgame Dios, lo que son las variables absolutas, o puedo utilizar valores como kilo, mega, micro, amperes, milivolts? La respuesta correcta es no. Siempre es recomendable hacer estas multiplicaciones. Bueno, en general cualquier fórmula con los valores absolutos, el valor absoluto, o sea, no, sin hacer esta conversión a miliamperes. Yo sé que hay gente que dice, pero es que esto es por 10 a la menos 3 y si se hace la conversión, el resultado va a ser, pero por 10 a la 3 en vez de la menos 3 y shalala, shalala. Yo lo sé, yo también sé álgebra, yo acabé la universidad también, pero yo no se los recomiendo porque ya en circuitos muy grandes se pueden empezar a confundir y aquí tenía menos 3 y por 10 a la no sé qué y chalala, y se pueden confundir mucho. Y sobre todo, pues están empezando, o sea, no se agreguen un margen de dificultad mayor innecesariamente. Entonces, yo sí les recomiendo utilicen los valores en concreto. Ahora, como les decía, aquí nuestra incógnita es la resistencia. ¿Cómo obtenemos aquí la resistencia? Poniendo lo que son nuestro triángulo, tenemos que la resistencia, bueno, en nuestro triángulo enfocarnos en la resistencia, tendríamos lo que es el voltaje arriba y la intensidad abajo. Entonces, de nuevo es una división, voltaje entre intensidad. Vamos a valernos aquí de la ecuación, de nuevo para ponerle.
Aquí nos estaremos yendo a la siguiente página. Déjenme voy a llevarme todo el ejemplo. Tenemos la resistencia, es la intensidad. ¿Sí? Sí. Mm, sí, entonces tendríamos voltaje entre intensidad. Aquí la intensidad, pues obviamente vamos a cambiarla, ¿no? A 0.12 amperes. ¿Sí? Se supone que entonces, si yo hago esta división, nos tendría que dar el resultado de cuál sería una res en un circuito de 5 que tiene una fuente de voltaje de 5 volts, el cual, bueno, qué valor de resistencia tendría que ser para que obtuviéramos una corriente de 0.12 miliamperes. Vamos a hacer esta división. Spoiler, ya lo vieron. 0.12 y nos daría 41.666666 y mucho diablo. Este, en este caso, pues básicamente podemos redondearlo o podemos darle una resistencia de 41.67. Si vamos a dejar dos unidades. ¿Y qué son? Pues ohms. Déjenme, vengo para arriba para traerme la omega. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo podemos comprobarlo con nuestro simulador del Tinkercad? En teoría, pues creo que no podemos así tan directo, porque el simulador sí pide ponerle el valor en concreto a resistencia. No creo que podamos poner decimales. Lo que sí podemos hacer es poner un valor aproximado, que en este caso podremos poner un 42 a ver cuánto nos daría. Y vamos a simular la resistencia. Digo, vamos a simular el circuito con esta resistencia de 42 ohms, que sería café, bueno, que lo estoy viendo en la pantalla, amarillo, rojo, negro. ¿Sí? En mi vida he visto una resistencia de esos colores. Si se fijan, habíamos dicho que con 40, con 41.77 pues nos tendría que dar una resistencia perdón, una corriente de 0.12 o 120 miliamperes. Aquí pues obviamente la resistencia la hicimos más grande, pues aquí perdimos un miliamper y se nos bajó a 119. Voy a parar la simulación y voy a hacer el ejercicio de ponerlo en 41 a ver cuánto nos da. ¿Se fijan? Un ohm de diferencia, pues ya nos levantó la corriente a 0.22. Ahí es donde les digo, ahí entra en juego este pequeño dato. Pero básicamente comprobamos que con nuestro simulador que no estamos tan alejados. Sí obtenemos, mejor agregarle los 34, 33 que faltan aquí para que sean 42, a quitarle 67, porque sí varía mucho el valor. Pero pues, ¿qué les digo? O sea, que estamos comprobando directamente que nuestro cálculo sí dio, sí fue fructífero con este valor hipotético de 42. Ahora, ya obtuvimos en un ejemplo intensidad, en otro ejemplo obtuvimos resistencia. Vamos a hacer un ejemplo final de lo que es voltaje. Entonces, vamos a ejemplo 3. Tengo un circuito. Tengo un circuito ahora de donde desconozco el voltaje. Aquí el voltaje es nuestra incógnita. Vamos a suponer que tengo una intensidad que les gusta, mm, de 180. Vamos a poner de 70, 75, de 75, de punto 70, punto 075 amperes, o en su efecto, 75 miliamperes. ¿Sí? Entonces, ya partiendo de eso, nos faltaría lo que es la resistencia. Vamos a suponer que tenemos una resistencia de
¿Qué les gusta? 47 ohms. Hasta la, ahí está. Tenemos resistencia de 47 ohms. O si les gusta a lo mejor un 68 para modificarlo un poquito más. Un 68 sería azul gris. Sí, azul gris negro. Tenemos resistencia de 68 ohms y una corriente de 0.075 amperes. Entonces, y queremos obtener el voltaje. Aquí pues ya no hay mucho que moverle porque la ecuación ya la conocemos desde el inicio de este video. Vamos a subir hasta acá y me voy a traer la LIDEO por aquí abajo para aprovecharla. Tenemos lo que es nuestra LIDEO. Vamos a reemplazar valores. De nuevo, tenemos lo que es nuestra nuestra intensidad de 0.075 amperes. Tenemos y nuestro valor de resistencia de 68 ohms. Aquí ya se nos coló esto. ¿Sí? Y habría que hacer la multiplicación para obtener el valor de voltaje. Vamos a hacerla. 0.076 por 68 ohms y nos daría 5.1. Aquí nos está diciendo en esta ecuación que la fuente de voltaje sería de 5.1. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Vamos a poner lo que es nuestra fuente en un valor de 5.1. ¿Sí? Y vamos a colocar en nuestra resistencia nuestro valor de 68 ohms que dijimos. Lo borré. Aquí 68. Vamos a ver si no les mentí. Y si fue azul gris. Sí, azul gris negro. Sí, sí me sale el código de colores de memoria. Anécdota. En lo que inició la simulación de pequeño, me puse a sacarle el valor a 100 resistencias cuando estaba aprendiendo electrónica para irmelo aprendiendo. Y después de que saqué el valor de 100 resistencias que tenía ahí hechas bola, así es como me lo aprendí de memoria. Por eso mejor identifico ya muy rápido los valores. No hagan eso, vivan su vida. Pero bueno, vamos a simular. Si se fijan, con una fuente de 5.1 de 5.1 volt, obtenemos lo que es una resistencia, y con una fuente de 5.1 obtendríamos, y con una resistencia de 68 ohms, obtendríamos 75 miliamperes, o en su efecto, 0.75 amperes. ¿Sí? Entonces, con esto podemos comprobar fidedignamente que nuestra ecuación funcionó. Sí hizo lo que tiene que hacer y la estamos despejando y estamos acomodando los valores correctamente. Si se fijan, la ley de Ohm es muy sencilla, literalmente son operaciones directas, es resistencia, son multiplicaciones y divisiones, no tiene pierde. Y pues tenemos nuestro bonito triángulo para el despeje de la misma. Esto aplica puede utilizarse para otras fórmulas. ¿Dónde entra la dificultad o dónde entra la magia con la ley de Ohm? Spoiler del futuro video, del siguiente video. Aquí entra en juego circuitos más complejos. Todo esto que estamos platicando es para, spoiler, la menor representación de un circuito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que la menor representación de un circuito? Básicamente esto que estamos viendo en el simulador es la menor representación de un circuito. Tenemos lo que es una fuente de voltaje, tenemos fuente de voltaje, tenemos una resistencia y una intensidad que fluye por ese circuito. Ese es la menor representación posible de un circuito.
¿sí? Si no existe esa energía y no existe una carga por la cual fluye la corriente, no tenemos un circuito, ¿sí? No, y eso es donde entra, es donde la ley de Ohm nos muestra el comportamiento de esas tres variables en el circuito. Aquí es donde entra en juego circuitos más complejos, lo que ya estamos hablando de un circuito serie o un circuito paralelo o un circuito mixto. Pero bueno, básicamente eso será tema para un futuro video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil este video. Como siempre, en la descripción les dejo el link del simulador del Tinkercad, el link del artículo de la página de todomateria.com. Y pues denle like, compartan, suscríbanse, y pues esperen los siguientes videos. Y lo mismo, si tienen alguna sugerencia o algún comentario, aquí abajo están los comentarios. Déjenlos aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias y éxito.